Hola, buenas noches. El capítulo, como os dije, del Más Allá de tu Ser. Y hoy tenemos a un invitado muy especial, que es el doctor Miquel Riveras Ramos, que es el médico especialista en imagenología de primer grado. Este señor tiene 21 años de experiencia y, como os dije, hoy vamos a hablar el tema de el VIH y SIDA. Bueno, yo soy el doctor Miquel Riveras Ramos, soy especialista en primer grado de imagenología y ya llevo 21 años de experiencia en este campo de la medicina. ¿Nos puedes explicar un poco qué abarca la imagenología? La imagenología de especialidad es un medio diagnóstico que se basa en el estudio de las diferentes patologías que puedan aparecer y que se diagnostican mediante diferentes estudios que se hacen en este campo, ya sea desde el punto de vista de los rayos X, desde el punto de vista de la sonografía, la tomografía, la resonancia magnética, estudios que vienen relacionados, estudios contrastados, cinemáticos. Por esa información, y como ya saben los telespectadores, hoy el tema de hoy era el VIH y SIDA, pero ¿usted le puede explicar por qué se enfoca en el SIDA y no en el VIH? Tiene que ver realmente con las complicaciones que aparecen durante el SIDA. Es decir, ya una vez que el paciente ha dejado de tener el VIH como tal, el virus, sin estar enfermo, solamente con el virus en sangre, todavía cuando no ha aparecido ninguna complicación no entra en mi materia. ¿Cuándo entra en mi campo? Cuando ya comienzan a aparecer las enfermedades que se denominan oportunistas, ya sean a cualquier nivel, a nivel respiratorio, a nivel cerebral, a nivel sanguíneo, que amerita el diagnóstico de la radiología o de la imagenología. Entonces, por eso es la diferencia entre cuando un paciente tiene VIH y cuando un paciente tiene SIDA, para mi especialidad. Para aquellos que no lo han entendido, yo lo voy a resumir un poco. El doctor no puede tratar al paciente del VIH porque el VIH todavía es el virus que no se ha desarrollado todavía al SIDA. Entonces, cuando el paciente ya está mostrando señales, ya le salen cosas en el cuerpo y todo eso, ya tiene señales físicas, eso quiere decir que el paciente ya tiene SIDA. Y ahí es cuando el doctor puede ya ver lo que está pasando. Voy a aprovechar para leer la diferencia entre el SIDA y el VIH. Ahora les voy a leer lo que me define aquí, lo que es el SIDA y lo que es el VIH, porque para que no estéis confusos, son dos cosas totalmente diferentes. El SIDA viene siendo el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Entonces, cuando ya aparece el SIDA, eso quiere decir que el VIH ya se ha desarrollado, ya no es el virus, ya es la enfermedad en sí. Y el VIH viene a ser el virus que entra en el cuerpo. Lo he definido bien. Bastante bien. Entonces, ahora quiero saber qué enfermedades pueden afectar al organismo una vez que ya tiene un paciente el SIDA. La inmunidad baja, disminuye, te quedas vulnerable. Una preguntita antes de que se me olvide. ¿Los glóbulos blancos son los más importantes? ¿Son lo que tiene que ver con la defensa? Los glóbulos blancos son las células que intervienen en la primera línea de defensa de nuestro organismo. Entonces, cuando ellos están fuera de combate, entonces es cuando las enfermedades oportunistas intervienen y afectan nuestro organismo. Y como no tenemos un nivel de respuesta celular para combatirla, para neutralizarla, entonces somos vulnerables. Y es lo que le pasa al paciente que tiene el SIDA. ¿Qué enfermedades pueden aparecer? Estamos hablando de una enfermedad sistémica. Puede aparecer a nivel respiratorio, a nivel cerebral, nivel linfático, nivel sanguíneo, es decir, a nivel de la piel, que es el órgano más extenso de nuestro organismo. ¿Qué trae consigo esto? Que una vez que tú tienes el SIDA, cualquier enfermedad insignificante, cuando tú no tienes esa enfermedad, para ese momento puede ser una enfermedad mortífera. Aunque un paludismo. Un paludismo, una gripe, un resfriado, un catarro,
la toxoplasmosis, que es un paciente, en el caso de las mujeres generalmente, cuando este parásito de la toxoplasmosis afecta a una mujer, estamos hablando de lo que puede, en un caso normal, una paciente sana, Sí. puede parecer con una infertilidad. Pero si tú tienes SIDA, entonces ese parásito pasa al torrente sanguíneo, puede llegar al cerebro y te produce una neuroinfección que trae consigo ¿qué cosa? Un estado de coma, inflamación del cerebro, complicaciones que te pueden llevar. Doctor, vamos a hablar a los telespectadores con un lenguaje un poquito más simple. Has dicho algo muy importante ahí, lo de la neuroinfección, que tiene que ver con el cerebro. Pero eso ocurre solamente en pacientes con SIDA, no con la gente que tiene el VIH. El paciente que tiene el VIH no tiene todavía la enfermedad como tal en su organismo, simplemente tiene el virus. Vamos a poner un ejemplo, algo para comparar. Si tú tienes gripe, Sí. tienes gripe, pero es producto a un virus, un arbovirus que está circulando en ese momento en el ambiente, ¿cierto? Sí. Y tú tienes el virus dentro, puede que en tu organismo desarrolle una gripe o puede que no. Eso depende de tus defensas en ese momento. En un paciente normal. En un paciente normal. En el paciente con VIH, ¿qué pasa? Si tú tienes el virus del VIH, pero todavía no tienes enfermedad, todavía tú puedes reaccionar ante la enfermedad. Claro, con el apoyo de que de los medicamentos que ya estás tomando, los retrovirales, que permiten que tu nivel inmunológico todavía tenga una respuesta delante de las enfermedades. Ahora bien, si ya tú tienes enfermedad del SIDA como tal, entonces ya tú no eres vulnerable a que aparezca esa enfermedad. Y entonces sí te puedes enfermar de esa enfermedad oportunista y te puede desencadenar entonces una complicación que quizás en una persona normal no suele pasar. Exacto. ¿Usted cree que cuando una persona ya ha llegado al estado de SIDA, bueno, me decías antes que siempre quedan secuelas, porque sí, la verdad es que sí van a quedar, no se va a revertir 100%, pero esas secuelas ya son de por vida. Sí. Siempre van a quedar partes del cerebro que no se recuperan. Y al no recuperarse, esa pequeña porción del cerebro tiene una función importante en nuestro organismo. Ya sea a la hora de realizar el equilibrio, puede ser a la hora de caminar, puede ser a la hora de hablar, a la hora de hacer una visión, es decir, cualquier parte que en esa zona se afecte puede repercutir como una secuela para el futuro de esa persona. Hay algo importante en esto, mira, el tema está en que el paciente que tiene el VIH, siempre y cuando lleva una vida que es normal, no debe limitarse de nada, pero sí cuidarse desde el punto de vista con sus medicamentos, siempre tomarse en tiempo y forma, nunca abandonarse el tratamiento, la alimentación es importante. Es una persona que no se debe dar mala vida. ¿Cuál es la mala vida? Trasnochar, bebidas alcohólicas o drogas, cosas así. Todo eso trae consigo complicaciones y llevan a que se desencadene la presencia del SIDA o llega a esa etapa. Si tú tienes el VIH y respetas y te disciplinas ya con conocimiento de causa de lo que está sucediendo, tú puedes durar mucho tiempo sin que realmente llegues al SIDA. Ahora bien, ya una vez en el SIDA, porque no has hecho las cosas de forma correcta, o quizás alguien te dijo tienes el VIH y como no te sentías nada, te sentías pleno, fuerte, vigoroso, dijiste, eso no es verdad. Y te llevas la vida que no debes llevar, puedes llegar muy pronto a desencadenar la enfermedad como tal y llegar al SIDA, al síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Porque las personas tienen que conocer, Claro. cuál es el futuro, que no es muy bueno si yo no me porto bien. Aparecen enfermedades de las oportunistas, como hablamos, no solamente neuroinfecciones, sino también respiratorias. Tenemos que hablar que la neumonía, bronco, la tuberculosis, son enfermedades oportunistas que normalmente en un paciente, en una persona normal, no aparecen. O tú tienes respuesta para responder ante ellas. En el paciente con el SIDA, ellas entran sin ningún tipo de problema. Y cada vez que tú te pones ese tipo de enfermedades, tú vas perdiendo capacidad pulmonar. Es decir, en el caso de la tuberculosis, aparece la fibrosis pulmonar, es decir, el tejido pulmonar, para que me entiendan,
se pone duro. Es decir, va quedando afuncional. Una vez que cicatriza, porque son cicatrices que se hacen, las personas tienen que saber que la tuberculosis a nivel pulmonar producen heridas que se llaman cavernas. Son agujeros, es decir, la bacteria se va comiendo la masa pulmonar, el tejido pulmonar, y entonces, una vez que se logra eliminar la bacteria, ese tejido tiene que volver a cicatrizar, es decir, como una herida en la piel. Entonces, eso se llama fibrosis. Y a nivel pulmonar es muy malo. ¿Por qué razón? Porque ya ese tejido no funcionaba, se va perdiendo. Capacidad respiratoria disminuye. Ya, entiendo. Entonces, ¿qué trae consigo toda esta historia? Y cayendo otra vez en las secuelas. Cada vez que pasan estas cosas, tu vida va perdiendo capacidad. ¿Me entiendes? Te va quedando poquito menos, un poquito menos. Porque tu organismo ha sido muy atacado, muy invadido, y entonces va perdiendo vitalidad. Poco a poco va perdiendo vitalidad hasta que... Háblame del CD4. El CD4 lo que mide en sangre es la cantidad de células de virus que tú tienes en sangre. Ok. Entonces, si mal no le entiendo, el CD4 viene a ser como que los virus, los parásitos. No. Has mencionado dos entidades diferentes. Ok. Virus es una familia y parásito es otra familia. Ok. Bien. El CD4 lo que mide en sangre es la cantidad de células de virus que tú tienes en sangre. Ok, ahí, eso. Eso es cuando está presente el VIH. Unas están las vacunas para prevenir, que sé que se hacen o una vez al año o 2 veces al año, pero no sé, no creo que están aquí todavía, pero sería bueno que la gente sepa esa información. Tenemos toda la información en las redes, en internet, podéis buscar toda la información que queráis y lo encontraréis. Otra cosa, doctor, que quiero que hablemos más sobre el tema es cuando ya se presenta el SIDA, una mujer puede quedarse estéril por SIDA. Con el virus y con el SIDA que han estado embarazadas. Y cuando se va a dar a luz, si la persona está tomando su medicamento retroviral de una forma constante en el tiempo, puede parir y el niño no afectarse por el VIH. Okay. Así todo, durante un periodo de 10 años, que es el periodo de ventana del VIH, es decir, en ese periodo puede aparecer o no si tú estás expuesto a una persona que tiene VIH. Tienes 10 años para hacerte un seguimiento y ver si en ese periodo aparece o no el VIH. Y entonces estos niños, cuando nacen, en un periodo de 10 años, periódicamente, se le van haciendo exámenes para ver si tú puedes estar expuesto al VIH, porque tuviste relaciones con una persona que tiene el VIH, sí, y tú puedes no enfermarte. Depende de cómo esté inmunológicamente en ese momento. El portador. ¿Entiendes? Y todo lo que sucede en ese momento. Okay. Pero bueno, hay que tener conocimiento de algo. Hay personas que tienen el VIH y son portadores del VIH y no lo transmiten. Okay. Hay personas... Porque están tratándose. No. ¿Por qué? El virus ha tenido mutaciones durante el tiempo desde que apareció el primer caso hasta nuestra época. El SIDA ha mutado. ¿Qué significa mutaciones? Que ha cambiado su genética. Entonces, hay pacientes que contraen el VIH, sí, tienen el virus, pero ellos no se enferman del SIDA. La enfermedad nunca se desarrolla en ellos. También hay pacientes que tienen el VIH, sí tienen el virus, pero no lo transmiten. Siempre lo tienen ellos. ¿Tiene que ver eso con el grupo sanguíneo de la persona? No. Porque yo pensé eso tiene que ver con la información genética del virus. ¿En qué estado está? Es decir, el virus no se comporta de manera igual en todos los cuerpos. Claro. Por eso decía ahorita que en medicina hay lo que se llama enfermos y no enfermedades. Porque la misma enfermedad no se comporta de manera igual en las personas. A ver, sí. Si tú tienes contacto con un paciente que tiene VIH
y relaciones sexuales. Te enteras a la semana, porque la persona no te lo dijo, pero a la semana te enteras que, oye, tú sabes, esa persona tiene VIH. Y tú corres y te haces el examen y te da negativo, no significa que no lo tengas. Puedes que no lo tengas, pero tienes 10 años de duda para saber si lo tengo o no. Y eso se llama periodo de ventaja. Puede ser que en ese periodo de tiempo nunca te salga el VIH, porque estuviste con una persona pero no te expusiste al virus, o la persona no transmitía la enfermedad. Sería recomendable, si una persona luego se entera que tal persona sí tiene el virus, sería recomendable que esta persona, aunque le salga negativo, que empiece a tomar los medicamentos para evitar que se desarrolle el virus. A ver, te voy a dar una información que quizá la persona coloca en otra. En el mundo de la salud, Sí. eso es de nosotros. Si un personal de salud se ha expuesto a estar en contacto con la sangre de un paciente que tiene VIH, se le pone un tratamiento retroviral como una forma de Prevención. Entonces, si tú has estado expuesto a un paciente que tiene VIH, te enteraste, situación negativo, 6 meses negativo, 1 año negativo, ¿sabes? Si tienes acceso a esos medicamentos, los puedes tomar. Claro. Si tienes acceso, pero tienes que recordar que esos medicamentos solamente son para los pacientes enfermos. Ok, ya te Son entendí. medicamentos que no están a la venta pública, Sí. que no es algo que tú puedes llegar a cualquier farmacia y adquirirlo. No. Sí. Estos medicamentos solamente están destinados para personas que ya están diagnosticadas Del VIH. y a ellos se les somete el medicamento. Yo te entendí. Pero aunque yo sé que ese no es tu campo, ni tienes que ver nada con ello, pero quiero aprovechar y si hay una persona que tenga información sobre ello, que me diga también, porque si una persona llega al hospital general y habla con, qué sé yo, el doctor, el médico, y dice, mira, yo está expuesta, aunque me salga negativo, yo está expuesta, yo no sabía, me he enterado hace una semana, hace un mes, y como método de prevención, me gustaría empezar a tomarlo. Yo creo que eso... Yo creo que como una forma de intervenir como sociedad y como sanidad en la sociedad, de que se amortigue un poco el tema este del VIH, Sí. sería una buena opción. Sí, yo creo que esa sería una buena opción. Entonces las personas deberían también sincerarse. Deberían sincerarse porque, doctor, yo pienso que la persona que tiene el VIH o el SIDA y mantiene relaciones sexuales sin protección es un asesino. Creo que la persona que tiene conciencia de que está enfermo y transmite la enfermedad conscientemente, incluso desde el punto de vista legal, eso está estipulado y sancionado por la ley. Es catalogada como una pandemia. Bien. Y como es una enfermedad que hasta nuestros días, desde su aparición, no ha tenido una resolución, es decir, que no ha tenido un medicamento que la termine, entonces los gobiernos han tomado medidas para amortiguar un poco el tema de la transmisión, el conocimiento de la enfermedad. No se le dice a una persona que tenga el VIH que no puede tener relaciones sexuales, pero sí se le pide que si lo tiene, lo comuniques. Que lo comuniques o Y que si no- uses y si no, protección. o que uses protección. Exactamente. ¿Entiendes? Tú usas tu protección, estás con la persona, la pareja, terminaste, todo bien, sin problema ninguno. Sí, mejor sería que tú se lo comunicaras a la persona, de mutuo acuerdo, estamos de acuerdo en tener relaciones sexuales, perfecto. Ahora bien, si tú lo haces y ocultas, no omites, ocultas la información conscientemente, estoy enfermo y tengo relación con X cantidad de personas, entonces estás incurriendo en un delito de transmisión de pandemia, Claro. de una enfermedad que es catalogada como una pandemia, y entonces desde el punto de vista legal estás incurriendo en una falta Claro. y eso es penalizado. Usted
¿por qué piensa que todavía es difícil a la gente de la sociedad hablar de este tema? ¿Por qué piensas que todavía es un tabú en pleno siglo XXI? Sí, mira qué pasa. Cuando comenzaron los primeros casos, esto es historia, cuando comenzaron los primeros casos de pacientes con el VIH, con el SIDA, fue en un sector muy marcado y apartado de la sociedad. Los primeros casos fueron vistos en Estados Unidos en la población gay. Exactamente. Sí. Ya como aparece en esta población gay, sabes que nuestras sociedades son machistas. Sí. Podemos estar abiertos a todos los temas feministas, Sí. a todos los temas, pero en el fondo, Sí. seguimos siendo machistas. Bien, ¿qué trae consigo esto? Como somos machistas, esta enfermedad que no tiene rostro, que no tiene sabor, que no tiene edad, porque si tú estás embarazada y para tu niño puede tener VIH, es decir, ya no tiene ni edad. ¿Qué sucede? Tenemos que primero concientizar que esta enfermedad, una vez que tú la adquieres, es como la hipertensión, es como la diabetes, es una enfermedad crónica. Que si te cuidas, dura muchos años. Si lo haces mal, te puedes morir pronto. Bien, lo segundo, que no te limita a nada, tú puedes tener una vida normal. Desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de relaciones, tú mantienes una vida normal, siempre con la verdad enfrente, que eres una persona enferma. Ahora bien, cuando eso lo concienticemos, en que estoy enfermo pero no pasa nada, yo comienzo una nueva relación o tengo una relación con mi esposa, con mi pareja, la que sea, y le digo, mira, yo soy un hombre enfermo, tengo VIH, pero me siento bien, estoy fuerte, tengo vitalidad, profesionalmente estoy bien, socialmente estoy bien, pero creo que esto no es problema y tu pareja también lo acepta y lo acata, la vida puede ser normal. Exacto. ¿Dónde está el problema? Que muchas veces no queremos reconocer eso. Y entonces, cuando estamos enfermos, pensamos que se nos acabó el mundo. O pensamos que el mundo, le hemos hecho un daño muy grande al mundo, que esa enfermedad nos viene a castigar. Y entonces comenzamos a ser, no Robin Hood, porque Robin lo hacía bien, pero sí alguien muy malo, como el Jockey. Somos Jockey, vamos haciendo maldad por el mundo, maldad por el mundo, y entonces... Porque piensas que una persona te lo dio y así tú tienes que darlo a otra persona. Esta es la mentalidad. Exactamente. Porque muchos no saben que eso, yo creo que no lo sabían, pero sí que ahora también me entero que aquí, yo sé que en Estados Unidos y en otros países eso es ilegal. Ahora, aquí en África no sé cómo funciona, pero es bueno saber que también es ilegal. Ay, doctor. De verdad, eso es un tabú Yo que hay en no. esta sociedad. El condón, si vamos a ser hijos, nos quitamos el condón, hacemos los niños. No vamos a ser niños, vamos a cuidarnos. Pero doctor, ¿por qué hasta hoy en día también se lo está poniendo? No me gusta meterme en temas de gobierno, pero yo creo que en este caso el gobierno no está haciendo mucho en ese tema porque, mira, tiene que haber lugares, farmacias, lugares públicos, centros educativos, secundaria, universidades, clínicas, hospitales, de una persona vaya y que estén ahí esos condones. Porque muchas veces, lo que has dicho es la mente, la mentalidad. Porque en cuanto le ven a uno coger SIDA, le ven coger preservativos, le miran un poco raro. Y hasta hoy en día yo no entiendo por qué. Tú sabes que hay gente que hasta para ir a comprarse preservativos mandan a otra persona. Exactamente. ¿Pero por qué eso? Todavía en esta fecha, Te lo juro. Sucede. Te cuento una historia. Esta es una persona que yo conocí y bueno, recomendé a la persona, a ver, ¿cuándo fue la última vez que te hiciste un chequeo? Chequeo normal, de todo, ¿sabes? Que yo no me hago los chequeos aquí, yo cuando viajo me hago los chequeos. Que no me fío de los resultados de acá. Digo, ¿y por qué? No, porque aquí ya no te puedes fiar de nada y tal. Digo, te voy a decir una cosa. Si no te fías del hospital general, quizás porque conozcas a alguien o tal,
vete a otro hospital. Digo, 4 o 3 hospitales no pueden decir la misma mentira. No, porque te mañan. Digo, ¿qué interés tiene la gente? Que sea quizás un hospital o una clínica donde conozcas a alguien, o quizás haya un error, porque se han visto que ha habido errores. Yo no lo niego, se ha visto que ha habido errores, pero todo sí. el dispositivo que se ha creado para hacer ese diagnóstico es muy eficiente. O sea que difícilmente falla. Es decir, cuando usted se le hace una prueba de VIH, la prueba de ELISA, la prueba de sangre, es muy efectiva. Y a usted se hace un vulnerabilidad positivo, se te puede repetir, pero ya se sabe que tiene el VIH. Lo que vamos a reafirmarlo. Claro que usted como paciente tiene toda la potestad de decir, voy a otro lugar a hacérmelo, no hay problema. Pero la persona que te lo hace aquí Ya está sabe. consciente y está segura de que tú, Porque 99% es 99.99% wow. de que estás infectado. Es decir, que la apertura que hay entre de que sea mentira Es muy chico. es muy mínima. Sí. Es muy mínima. Es decir, porque gracias a la tecnología, a la voluntad de todos los gobiernos en el mundo, como fue una enfermedad que afectó a todo el mundo, pues, como la pandemia del virus, Sí, el COVID-19. todo el mundo se puso Exactamente. y cuando todo el mundo trabaja en equipo, Sí. salen buenas cosas. Claro. Y entonces, afortunadamente, lamentablemente por una enfermedad poco temible, pero afortunadamente todo lo que se ha salido para hacer su diagnóstico es de calidad. Es decir, que cuando se te dice, lo tienes. Entonces, doctor, ¿sería recomendable que una persona con el SIDA o el VIH se empate, como decimos en Cuba, que se empate o se case con una persona? ¿Pueden tener una vida normal, Sí, los dos siendo sí. infectados? Conozco personas con diferentes inclinaciones sexuales que tienen el diagnóstico del VIH, a veces del SIDA ya como tal, y han comenzado una vida. Y la persona con la cual tú comienzas sabes lo que tú tienes y lo acepta. Recuerda que el amor, cuando uno se enamora o hay amor, el amor pasa muchas barreras. Y cuando hay amor, hay aceptación. Y las personas se aceptan tal y como son. ¿Estás hablando de parejas homosexuales o Estoy hablando de heterosexuales? homosexuales y heterosexuales. Entonces, De todo lo que existe. Se aceptan, se protegen, se cuidan y viven. eso en el caso de que se hayan medicado o que estén... Pacientes que ya saben que tienen la enfermedad, que ya llevan un tratamiento. No, estoy hablándote de pacientes con el SIDA. Un paciente con el SIDA que no se ha estado medicando, ya tiene el SIDA, tiene... Para comenzar una nueva relación. Pero la persona que tiene el VIH, sí lo puedo hacer porque lo he visto. Solamente que si van a tener hijos, tienen que actuar todas las medidas para... Hay una duda. No. ¿Y cómo se protege el niño? Todos tengan medicamento. Bien. El niño mientras está, tú sabes que el cuerpo humano es perfecto. Sí. Bien. Es una máquina perfecta. Cuando el niño está dentro de esta bolsa amniótica, dentro de su placenta, el niño no está expuesto al VIH. Es interesante escuchar eso. ¿Cuándo es que el niño se expone al VIH? A la hora de pasar por el canal del parto. Es decir, cuando se desencadena el parto como tal, que ya el niño va a salir. Va a estar expuesto a la sangre. Ese es cuando ocurre que puede haber la transferencia de sangre y el niño se puede infectar. Y me he enterado que solamente un por ciento, no es muy alto. No es muy bajo. ¿Por qué pasa? Aquí intervienen los medicamentos retrovirales. Si la mujer, mamá embarazada, está tomando su medicamento retroviral y mantiene su carga viral controlada, no tiene por qué pasar que el niño se infecte. En otros países, lo que se adopta se le hace cesárea a la mujer. La C-section, sí. Es decir, ya sabemos que tienes el VIH, se te programa tu cesárea, listo.
Sí. Y el niño y no tiene por qué pasar. No tiene por qué informarse. Sí. Yo quiero que la gente no se asusten, pero tenemos que decir las cosas como son. Ya lo prometí en este podcast, no vamos a tapar nada, pero tenemos que llamar a la espada lo que es espada, porque si no la gente no reacciona. Por mucho que te tomes la medicación, como a veces escuchar al médico, por mucho que te tomes la medicación, siempre hay que hacerlo a tiempo para evitar llegar a ese estado del que estamos hablando, que es el estado de SIDA, que un paciente con VIH, claro que puede responder a los tratamientos, claro que puede, bueno, creo que 90% responden a los tratamientos, claro que se puede evitar esas infecciones pulmonares o cerebrales, pero todo eso depende del paciente, de cómo lleva su tratamiento, me imagino, a ver si lleva la alimentación bien, si sigue una vida saludable, porque quieras o no, yo como estaba leyendo el otro día, dice, aunque te hayas empezado a tomar la medicación y paras, eso no quiere decir que ya estás. Es verdad que las células esas el virus vuelve a aparecer, ¿verdad? Exactamente. Entonces, que la población sepa. Porque, doctor, usted no estaba aquí en los años pasados, cuando yo era todavía una niña. Aquí había unas campañas del VIH que ya no lo veo ahora. Es como que ya no se habla de ello, como que ya no existe, como que nadie no quiere hablar de ello. Entonces, yo no entiendo por qué, porque me gustaría realmente, si la gente del Ministerio de Sanidad están viendo este programa, que vuelvan a empezar con las campañas del SIDA, regalar los condones, poner la información de dónde se pueden hacer las pruebas gratuitas, como hemos dicho aquí antes, en el Hospital General, no sé si es gratis, pero si se tiene que pagar, creo que es algo mínimo. Y los antirretrovirales. Y los retrovirales, perdone, no me va a salir esa palabra. Y los retrovirales, también yo sé que ahí se regalan, ¿verdad? Sí, existe un centro, existe una campaña, existe un personal que está habilitado y capacitado para el tema del tratamiento y el paciente con VIH, donde de forma gratuita se le entrega sus medicamentos, se le dan charlas, se le explica cómo deben de tomar su vida y los medicamentos, cómo deben abordarlo. Una vez que ya se te diagnostica con el virus del VIH y comienzas a tomar los medicamentos, es para toda la vida, hasta que aparezca un nuevo medicamento, que creo que se han hecho estudios sobre eso, que no puedo hablar sobre el tema porque no tengo del todo conocimiento. Claro. Entonces, ya hemos terminado por hoy. Espero que hayáis tenido un poquito de más información sobre las lesiones que puede traer el VIH, desde el virus hasta convertirse en el SIDA. Muchas gracias por ver el capítulo. Doctor, ¿usted quiere decir algo, un consejo para esa gente que todavía no se han hecho las pruebas? A ver, ¿qué es lo que ellos pueden hacer desde mañana mismo? Bueno, o si tienen el SIDA o el VIH, a ver, ¿cómo pueden empezar? Bueno, creo que a pesar de que se ha enfriado, como bien tú dijiste ahorita, el tema de la campaña sobre el VIH y el SIDA, creo que existe conocimiento de la persona. Creo que no es falta de conocimiento, sino tabú. El tabú de que lo tengo, me callo, no digo nada. A lo mejor no soy bien aceptado por la sociedad, a lo mejor no soy bien aceptado por la familia. Creo que es hora de dejar eso a un lado. Claro. Y si estás enfermo o no estás enfermo, o supiste que estuviste expuesto a esta enfermedad por las vías que fueran, creo que hacerse un chequeo una vez al año, 2 veces al año, no te resta nada. Si ya sabes que la persona con la que tuviste lo tienes, sabes que debes periódicamente hacértelo porque tienes 10 años para que la enfermedad aparezca en ti. Lo otro, cuídate, protégete, usa condón, sea más consciente con tus relaciones, la promiscuidad disminúyela, conserva, si quieres realmente conservar una relación, tu familia. Claro. Seamos más conscientes y creo que así se pueden lograr muchas cosas en la sociedad.
Y la gente piensa, cuando escuchan 10 años, se piensan que 10 años es un tiempo largo, pero 10 años pasan así, doctor. Pasan así. Tan rapidito. Rapidito. Y cuando vienes a ver, ya casi no tienes tiempo. Exactamente. Entonces, gracias por estas bellas palabras, gracias por tenerte aquí. Como sabréis, estamos empezando este podcast que es para educar. Yo me estoy enterando de muchísimas cosas. Hay todo un mundo. Ayer mismo estuve hablando con el doctor, donde prácticamente me quedé un poco sorprendida, porque nosotros pensamos, cuando piensas en el SIDA, piensas que es solamente una enfermedad de transmisión sexual, pero no, el SIDA es todo, porque ya cuando entra el SIDA a tu cuerpo, todo, los soldaditos que son los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos, que son nuestros soldaditos protectores del sistema inmune, perdone, esos globulitos, ellos atacan directamente a esos globulitos. Entonces los soldados ya no tienen fuerza, no podemos morirnos por un paludismo. Y luego él me estaba hablando que hay unos cánceres que te pueden aparecer, ¿verdad? Sí. Hemos olvidado de hablar de eso. A ver, ¿cómo se llaman esos cánceres? El sarcoma Kaposi, es una lesión maligna de la piel. El linfoma, Hodgkin o no Hodgkin, El linfoma. es una enfermedad cancerígena del sistema linfático. Es decir, te expones a enfermedades que normalmente, si estás sano, sí, no te afectan, pero ya una vez que estás inmunodeprimido, es fácil para entrar. Bueno, nos vemos en el próximo episodio y recuerden, aquí puedes ser más allá de tu ser. Chao.